Egunon, vamos a tratar la película de John Boorman, Excalibur. Es una película interesante porque resume todos los elementos del imaginario colectivo del mito artúrico. Y por tanto es una película que, más allá de ser conocida como el circo de los Burman, porque estuvo buena parte de la familia involucrada, con actores y todo, es una película que refleja bien lo que ha sido una parte importante de la mitología del Reino Unido, a pesar de que proveniera vinculada a través de la Bretaña, hoy actualmente en el Estado francés. Es una película interesante, de una longitud razonable, y con una música de un tal Trevor Jones, pero vinculada no solamente en títulos propios, sino también con música de Richard Wagner, que está vinculado con Tristan y Isolda, la época de Tannhäuser, Lohengrin, y bueno, pues más composiciones, el oro del Rin, los Nibelungos. Bueno, pues por lo tanto, ciertamente es una propuesta épica. Está a punto de influir en producciones posteriores, pero vamos a ir por partes del metraje y de lo que tiene significando, como puede ser el inicio con aquello de Dark Ages, la Edad Oscura. The land was divided and without a king. La tierra estaba dividida y sin un rey. Aparece Merlín, es la promesa de la espada, espada como símbolo. Y habla de la típica guerra al inicio, la típica guerra tipo la guerra de las dos rosas, que como todo el mundo sabe es el origen de la obra serial épica Juego de Tronos, Game of Thrones. Y ahí vemos la dama del lago entregando una espada a Merlín. Es la espada Excalibur, que lleva el título precisamente Excalibur porque es el protagonista de la película. Es la parte importante. Una tierra, un rey, one land, one king. Lord Uther, tenemos ahí la cuestión de las cesiones, la complejidad. De aquí está el mar, será vuestro, y allí llegan a una paz entre las facciones en conflicto. Pero luego está la amenaza de lo lujurioso y lo concupisciente. Y así se produce la ruptura de las hostilidades, la vuelta a la conflictividad y el asedio al castillo. Años para conseguirlo, instantes para romperla. La paz, ¿eh? Y por lo tanto hay que ofrecer una propuesta. Y la propuesta es entre ellos, entre Merlín y Lord Uther. Porque Lord Uther le pide, dame la chica, dame la reina. Y Merlín le dice, dame algo que pida. No te voy a decir qué, pero me lo vas a tener que dar. Lord Uther, por lo tanto, dice, dame la reina de el contrario, a cambio de eso que pueda pedir. Es un poco estilo Helena de Troya, pero no vamos a meter a Homero por aquí, por el medio. Y ahí tenemos esa confluencia entre el dragón y Merlín, en donde el dragón ha despertado. Ha despertado. Y para hacer este giribollo, este guajiri guajiri, tenemos esta circunstancia en donde aparece Lord Uther con la apariencia de el duque, ¿m? Para que crea que este ha vuelto. El duque Leto Atreides. Bueno, y pasando sobre el agua, caminando sobre las aguas como si fuera Jesucristo en el Tiberíades. Morgana, que está en el otro lado, que es la hija del duque, como también pasa en Dure. Morgana, que es la hija, sabe que su padre ha muerto, a pesar de que su padre realmente está agonizando en el momento en el que ponemos el plano y contraplano de la situación en el castillo del duque y el duque en el campo de batalla siendo asesinado. Y en ese momento Uther aprovecha para engañar a la duquesa y engendrar a Arturo. El futuro se ha sembrado en el presente, se ha cumplido.
y esto lo dice Merlín, pero también se dice en un determinado momento de la Zack Snyder Justice League en 2021, en la nave kryptoniana, lo cual ciertamente es interesante porque es un elemento de anclaje entre la Zack Snyder Justice League y Excalibur. El futuro se ha sembrado en el presente, se ha cumplido. Y otra frase, el niño es mío, Uther. Cumple, cumple tu promesa, dame al niño. Y dice Uther, el intento, Lord Uther intenta decir, son palabras ligeras, bueno, se lo lleva al viento, eran promesas como si fuéramos argentino, ¿no? Así que, pírate, camarada, este es mi hijo, aquí tengo que, este va a ser mi futuro rey. Y no, es cuestión de confianza, porque después de haber hecho lo que ha hecho, ¿quién va a creer en Lord Uther como rey? Como persona de confianza, como persona fiable, como persona que debe liderar el cambio, liderar la unidad, liderar el nuevo país. Por lo tanto, ahí tenemos esa circunstancia en donde nadie lo va a confiar en los luces. Por lo tanto, en un momento dado acaban buscando y acaba muerto. Pero antes introduce Excalibur dentro de una roca. Y ahí tenemos aquel que arranque la espada se proclamará rey. Y tiempo después de este prefacio, tenemos ya una situación en donde aparece el segundo hijo y el paje, como es Arturo. Un periodo valle, en donde pues, hay una necesidad, está la espada en una parte, en una roca, y han organizado un tornillo ahí para, bueno, celebrar la opción de que alguien pueda sacar la espada. La necesidad de una espada, porque el primer hijo de ese entorno familiar donde ha sido encajado a Arturo, porque bueno, pues fue dado a Merlín y Merlín, pues en un momento dado, ha dado una adopción a este Arturo. Pues el primer hijo ha dejado su espada en el castillo familiar. Eso significa que el paje, el segundo hijo, Arturo, tiene que buscarse una espada, necesita una espada. Porque dice que se la han robado. En teoría, está la duda ahí, si la traían o si se la han robado, pero da igual, la consecuencia es la que es. Y cuando encuentra, bueno, encuentra, si tengo, mira, tengo una espada aquí, está metida una roca, pero ahora la saco, no pasa nada. Es por el bien de mi hermanastro, aquí para, hermano, tienes una espada, aquí te la doy, toma. Porque la saca por necesidad, por pura y dura necesidad. Y ahí es cuando le dice, ¿pero de dónde la has sacado? Chiquillo. Y es cuando va y le dice, pues de aquí. Bueno, vuelve a meterla. Y bueno, pues vuelve a sacar para confirmar que ha sido tú. Más si vamos a verlo en directo. Porque entonces no había cámaras, no había grabaciones y no es así. Y por lo tanto la vuelve a sacar y entonces, ¿no? Tú eres el rey. No, esto no hay vuelta de hoja. El que ha sacado la espada eres tú. Y por lo tanto, Merlín, Arturo y el dragón. ¿No? La justaposición como Yoda, Luke y la fuerza en el episodio 5. El Imperio contraataca en el episodio 5, 1980. Luego tenemos una situación en la que no confían en que Arturo sea legítimamente, porque lo único que ha hecho es sacar la espada, no tiene ningún pasado, no tiene nada más que legitime su aspiración al trono. Por lo tanto, hay gente que se opone a su liderazgo, hasta el punto de que tiene que asediar a uno que se opone, y su hija, curiosamente, es Ginebra. Urien nombrará caballero a Arturo, un poco como el bautismo de Juan al ámbito de Jesucristo. Y así, después, porque ¿cómo puede reconocerle ser rey si ni siquiera es caballero? Y por lo tanto, primero, dentro del agua, lo cual es como Juan el Bautista, se baja, hace que Urien
le nombre caballero a Arturo, y entonces, de caballero a caballero, por Dios, San Miguel y San Jorge, le reconoce de igual como rey. Ya, ahí está. Ahí estaría ya luego el reconocimiento de rey, del primus inter pares, el palafranero, el paje, se convierte en monarca. Solo puede venir un Pendragón, hijo del dragón, que es el nombre de la familia del Ord Uther Pendragón. Y ahí tenemos el ámbito de la hidalguía universal, en el ámbito del señor Vizcaya, y también la carta de Juan sin Tierra de 1215, que establecía derechos y obligaciones, pero para la nobleza y la aristocracia, es decir, para una capa superior y para los curas de la población de Inglaterra. Y bien, dice, ¿con quién me casaré? Y Ginebra y un buen amigo te traicionará. Es un mensaje que se dice en la propia película, que se avanza respecto a lo que va a pasar en el futuro. Cuando pase, ya te lo dije, ya lo sabía, como si fuera Groucho Marx en Un día en las carreras. Lanzarote del lago, de Allende los mares. Es el personaje respecto a ese momento en el puente, donde bueno, pues hay un momento en el que no dejan pasar y bueno, pues le dice que bueno, solamente puede luchar contra el rey, que es el único rival digno, porque ningún rival me ha ganado en justa o torneo nunca, never in the life. Y ahí tenemos esa circunstancia donde, bueno, pues resulta curioso e interesante recordar el escenario invencible, el Kobayashi Maru, en la ira de Khan al inicio de la película, en la película de Star Trek, el episodio 2. Muy bonito para recordarlo. Y enfrentarse por un estrecho pasillo que podría evitarse dando un rodeo. ¡Pues a muerte! ¡Venga por ello! Has hecho pedazos lo irrompible. Has roto la esperanza porque utiliza Excalibur para tratar de derrotar a Lanzarote. Y es absolutamente increíble porque dice mi orgullo la rompió, mi rabia la rompió. Toda la película es simbólica a la hora de establecer el vínculo con la trama. Cuando uno establece una justa de igual a igual entre caballeros, no puede apelar a esa arma unificadora, ese elemento que es simbólico para cubrirlos a todos. Ese uso es indebido, es lo que conduce a la ruptura de Excalibur. Pero en ese mismo momento, cuando ha habido un recogimiento inmediato, una forma de arrepentimiento, es cuando en esas aguas que están debajo del puente aparece Excalibur otra vez recompuesta y es cuando afirma eso de recurrir a Excalibur eh, este caballero. Este caballero que luchó con rectitud y gracia debió ganar. Recurrí a Excalibur para cambiar mi sino y he perdido la espada de mis antepasados, cuyo poder tenía un fin, unir a los hombres y no servir a la vanidad que un mortal. La dama del lago la repara y se le devuelve a Arturo, que se ha arrepentido de inmediato. Lancelot está vivo porque había muerto, había perdido de manera injusta e ilegal con Excalibur. Lancelot está vivo y se pone a su servicio. Es cuando Lancelot, se convierte en defensor, el primer caballero del rey Arturo. Una tierra, un rey, y esa es la paz que os ha unido. Ya sois uno bajo las estrellas, dice Merlín. Y Merlín, para establecer un vínculo con el futuro, les dice, recordad siempre esta noche esta gran victoria, para que en los años venideros digáis, yo estuve con el rey. Yo estuve con el... Yo estuve con el rey Arturo. Y ahí podemos recordar la película de Kenneth Branagh de Enrique V, la batalla de Azincourt, el discurso del rey Enrique V,
bueno, Shakespeare fue quien lo trajo a colación. Por eso, en la película aquella de Danny DeVito, en el que hace de profesor de literatura en un regimiento en el ejército de Estados Unidos, hacen Shakespeare y todo aquello. El discurso pueden utilizarlo tanto el de Kenneth Branagh como el del soldado que sirve en las clases de aquella película de Danny DeVito, pero es muy igual en concepto a este. Recordad siempre esta noche esta gran victoria para que en los años venideros digáis yo estuve con el rey Arturo. Desgraciadamente, la perdición del hombre es el olvido. Nos olvidamos bastante fácil de lo que ha pasado ayer y entonces es cuando se reúnen en el círculo, la tabla redonda, caballeros, en una sala, y esa sala en un castillo, y ahí tenemos el bodorrio y el heredero para cerrar el círculo. Pero el círculo no se ha cerrado porque estamos bastante lejos del final de la película. Pero ahí está, Lancelot, Ginebra, como la dualidad respecto a lo que decía antes el señor Merlín, respecto a que cuidado, porque te casarás con Ginebra, pero un buen amigo te va a traicionar. ¿Qué buen amigo? Pues el que te acabas de echar hace un ratito. Pero claro, sin embargo, aquí está, habrá una dama en el mundo que os inspire. Es una pregunta que le hace Ginebra a Lancelot. Sin embargo, el guión dice: Ginebra, dos puntos. Sin embargo, habrá alguna dama en el mundo que os inspire. Lancelot. Sí, hay una. Vos. Vos sois mi amor. Os amaré como mi reina y esposa de mi mejor amigo. Mientras viváis, os seré fiel y leal. ¿Mm? ¿Puede ser Eva? ¿Mm? Arturo, Ginebra, rey y reina. ¿Te acuerdas de mí, señor Merlín? Y ahí aparece Morgana de Cornwall, la Morgana del inicio de la película. Esta, ejemplificada, la soledad, el sacrificio sin fin. Esa es la vida del mago. Un dios único viene a acabar con los muchos dioses, dice Merlín. Llegó la hora del hombre y sus costumbres. Y ahí podemos establecer la idea del final de El retorno del rey en la trilogía de El Señor de los Anillos, de Tolkien, o por supuesto la era del hombre respecto a la Zack Snyder Justice League, después de la victoria en la batalla épica que aparece en el flashback, en la llamada lección de historia con eh, Diana, cuando lanza desde Temistira la lanza esta negra para avisarle al templo de las Amazonas, para que sepa que viene una invasión. En esa lección de historia es cuando cuentan esa batalla del pasado contada con las pinturas, que llega Uxas, entonces Darkseid, a la hora de establecer esa relación de que llegó la hora del hombre y sus costumbres. Con lo cual hay vinculaciones, estas y puede que alguna más. Ahí aparece ya Camelot, el castillo del rey, con Robin Hood en 1991. Cualquiera que establezca estas relaciones podrá pensar lo mismo que pueda hacerlo yo, teniendo en cuenta que los escenarios son los que son. Bueno, pues, ¿te quedas? Tenemos reunión de la tabla redonda, le preguntan a Lanzarote. Y dice: no puedo. Lanzarote, tras una mirada aviesa a Ginebra, dice: bueno, dime, Berlín, hemos derrotado al mal. Uno no puede vivir sin el otro, muchachote? El yin y el yang. Y entonces, pues ahí está el hecho de que donde uno menos pueda sospecharse, aparecerá el mal. Y tenemos a Lord Wagwain acusando de que el mal está en Lanzarote, que no acude nunca. Nunca acude a las reuniones de la mesa redonda. ¿Por culpa de quién? Por culpa de Ginebra. Y ahí se establece la idea de una justa, porque han acusado a Ginebra e indirectamente al rey por un elemento de fondo. Y ahí está el Lancelot versus Gawain, el desafío final. El caballero que miente nunca ganará, al que ostenta la verdad. Y el rey no puede defenderse ni defender a Ginebra porque debe ser juez imparcial, alguien que esté mediando en medio. Señor,
somos inocentes, salvo en nuestros corazones. Por tenerla solo una vez, lo sacrificaría todo. Líbrame de este amor para que pueda defenderla, dice Lancelot en silencio en el bosque. Y ahí es cuando lucha desnudo contra una armadura vacía. Lucha contra sí mismo. Un poco como en el episodio 5 en Dagobah, cuando Luke tiene que luchar consigo mismo con la apariencia de Darth Vader. Un elemento curioso e interesante. Lanzarote no comparece, en principio, y aparece quien ha sido adoptado previamente como su asesor, que es un tal Perceval. El rey acaba siendo obligado por las circunstancias, porque Perceval quiere sustituir a su jefe, a Lanzarote, como el defensor del honor de Ginebra, porque nadie lo hace. El paje de Lanzarote es nombrado caballero por el rey y defenderá a la reina, pero aparece Lanzarote y dice: déjalo, Perceval, yo defenderé el honor de la reina. Dice Lanzarote: imploro tu piedad, la reina es inocente. Dice Gawain después de haber sido derrotado: Lancelot no tiene deseos de vivir, pero vivirá por Merlín. Pero en esas circunstancias, debido a esto y a todo lo demás, parece como que echan de menos la batalla. La verdad es la mejor cualidad. Dice Lanzarote que su herida es profunda. Pero Arturo le dice: bueno, pues cicatrízala y vuelve. Es una orden de que le quiere tener dentro y no fuera, lamentando y poniendo en evidencia cosas respecto a su relación, respecto a Ginebra y al propio Arturo. Lo cual ciertamente uno podría establecer una relación de los principios respecto a una extrapolación de esta misma situación en otros escenarios, en otros momentos de la historia, con otro tipo de personajes, pero con la misma triangulación respecto al trasfondo de lo que aquí están poniendo en juego estos personajes. El rollo, que ya definitivamente se enrolla en Ginebra y Lancelot en el bosque, entre Lancelot y Ginebra. Merlín y Arturo lo saben, y avisado estaba, ya habíamos dicho antes, respecto a, bueno, Ginebra va a ser tu mujer, pero tú ten cuidado porque un amigo te va a traicionar, pero digamos que se da la circunstancia de que el poder de Merlín tiene los días contados y llegó el momento decisivo de que, oye, aquí tienes que afrontar los asuntos tú, ¿eh? Yo no puedo aquí estar detrás para salvarte, no puede ser. Y además, existen otros mundos, no solo este. Y para Merlín este ha terminado, pero hay que ir a otros pastos, a otros pagos. Y bueno, pues ciertamente ahí está el asunto de que, bueno, pues luego eh, Morgana está con sus pociones y dice Merlín que ahora es ya de que desaparezca. Ginobra y Lancerote están desnudos en el bosque. Están las fauces del dragón, cueva subterránea, fortaleza de la soledad, conocimiento en suma. Y dice: muéstrame más. Morgana quiere conocer más. Aunque me ciegue, aunque me queme, mira a los ojos del dragón directamente y propicia el conjuro de la creación. Lo cual es curioso porque, según uno se acuerda después, el conjuro de la creación, ¿no?, aparece en Ready Player One. Llama al dragón y Merlín se desvanece y se autoatrapa. Morgana aspira a engendrar un dios. Morgana le ha engañado a Merlín. Arturo y la tierra sin rey les han pillado a Lanzarote y a Ginebra, pero sabe
que parte de la responsabilidad de que estos dos se han liado es suya por no haber podido ejercer las labores maritales por supeditarlas a la labor de rey. Y por lo tanto, sabe que le ha traicionado en parte a Lanzarote y en parte a Ginebra. Por lo tanto, no puede matarles. Porque al matarles, luego tendría eh, un reconocimiento, aunque solamente fuera ante sí mismo, de que ha obrado mal. Y le llevaría eso para siempre. Y prefiere eh, clavar las Excalibur entre medios. Y cuando se despiertan los dos, dice Lanzarote: Arturo, la tierra sin rey, no puede ser. Porque ese momento, como muchos otros, es como un cuadro, una pintura al óleo, el fragmento de ese fotograma. Morgana se hace pasar por Ginebra y engendra un hijo de su hermano. Tal vez incluso en el mismo castillo del inicio. Un rayo ataca a Arturo en ceremonia. Y digamos que ahí es cuando se dan cuenta de que debemos hallar lo perdido. La tierra se ha dejado llevar y se pudre. Hay que buscar el grial por dentro, hay que seguir las señales. Perceval dice: jamás lo encontraremos. Gawain muere desnudo sobre su caballo. Hay una criatura con armadura dorada que aparece en la película. Y un árbol con caballeros colgando muertos y con pájaros negros de mal agüero. En esa búsqueda, por lo tanto, los caballeros van muriendo poco a poco. Dice: ellos también lo buscan. Lo buscaron, pero no supieron merecerlo. Quien lleva la armadura dorada es el hijo de Morgana, Mordred. Dicen que Perceval ha hecho la búsqueda. Es el último que queda. Una búsqueda de 10 años y un día. Y dice Morgana: toda búsqueda es pesada. El grial no existe, el placer sí. Pero se resiste a las tentaciones, Perceval. Dice Perceval: el grial existe. Arturo, el secreto estuvo a mi alcance. Os he fallado, dice en un primer fracaso. Porque a veces hay que fracasar una primera vez para luego tener éxito, dice Perceval. Dice: yo no soy quien para darte la tierra. Solo mi amor, dice Arturo a su hijo Mordred. Y Mordred le responde: y eso es justo lo que repudio, dice su hijo. Perceval, que aún sigue por ahí, es el último. Y no se cree merecedor del grial. Hay muerte por doquier. El pueblo sufre. La paz y la abundancia prometidas no se han cumplido. Un Perceval desnudo, entonces sí es merecedor. Está desnudo para la resurrección del alma. Y va por el grial. Y dice, cuando descubre, tiene la epifanía: vos y vuestra tierra sois uno. Mi rey y señor Arturo. Perceval da de beber del grial al rey Arturo. Y se señala: ignoraba lo vacío de mi espíritu hasta que lo he llenado, dice Perceval. Y ahí es cuando vamos directamente a la batalla. Vamos a la batalla, caballeros. Y el rey delante. Lanzarote se llevó mi honor, Ginebra mi culpa. Mordred pagó mis pecados. Mordred pagó mis pecados. Mis caballeros lucharon por mi causa. Ahora, hermano, sabré ser rey, dice Arturo. Y aquí es cuando suena el Carnin a Burana de Calorf. Y es curioso porque en ese momento, cuando Arturo quiere reconciliarse con Ginebra, la descubre como una monja. Una monja como Audrey Hepburn en Robin y Marian.
resulta curioso. Será unos años después cuando salga esta película. Porque a lo largo de toda la película vemos esa forma de tránsito entre el paganismo originario y luego el cristianismo que se va metiendo. Que tiene una forma de trasfondo en toda la trama. Un tiempo de felicidad imperecedera. Volverá. Siempre la idea de la vuelta al momento en el que fuimos felices. Defender lo que fue y el sueño de lo que pudo ser. Junto con Excalibur, guardada y conservada. Y ahí se produce el nuevo duelo entre titanes. Mordred versus Arturo. Lo mismo que también está el Morgana versus Fantasma. La lucha por Camelot. Porque reaparece el fantasma de Berlín y tienta a Morgana para hacer uso del conjuro de la creación para la batalla. Lo cual genera humo, pero destruye la capacidad de proyectar su propia belleza y jubilosidad. Morgana, vieja pelleja, no había previsto la niebla y confunde a los suyos mientras se desvanece. Con la niebla, no descubrirán que somos pocos. Lanzarote vuelve. Ese es el momento de la vuelta del hijo pródigo. Soy real cuando es necesario, dice Bruce Wayne en la Zack Snyder Justice League. La muerte de Lanzarote, que muere definitivamente, cuya herida nunca llegó a cerrarse, es la que le acabará matando. Y al final, Mordred acaba matando a Arturo para morir antes, es decir, una muerte cruzada. Un poco como Doomsday mata a Superman que antes ha matado a Doomsday en Batman v Superman de Zack Snyder. Y le dice en la cercanía de la muerte Arturo a Perceval: busca un lago de aguas tranquilas, Perceval, y tira la espada. Excalibur. Perceval y Arturo, el ocaso, tal vez el amanecer, y no puede hacerlo, y vuelve. Y le dice: ve, hazlo, tíralo. Y va, y entonces le dice: llegará un rey y la espada resurgirá de las aguas. Perceval vuelve al lago, lanza a Excalibur a la mano de la dama en el lago que la espera, la empuña y la guarda bajo las aguas. Y solo que resta que un barco lleva el cuerpo de Arturo a la isla de Avalon, donde reposará por los días que falten para el retorno del rey. Y fin, y ahí es donde termina Excalibur de John Boorman. Una película que es absolutamente increíble porque tenemos un elenco brutal con Henry Mirren, Helen Mirren como Morgana, Patrick Stewart como Leon de Grans, aquel que se opone y es el padre de Ginebra, Liam Neeson como Sir Gawain, Kevin Byrne como Uther Pendragon, Lord Uther, Ciaran Hinds como el Rey Lot, King Lot, y también pues participa buena parte de la familia Boorman, por eso el circo Boorman que llamaban. Conclusiones. Aquí está el enfrentamiento entre lo evanescente y lo trascendente. Lo más ligero, lo más pesado en el alma humana. Está en el hecho de la foto fija, un momento divino en la vida de los colectivos y de las personas, y la idea de la historia, del día a día. Uno puede pensar en el pasado mitificado de un maravilloso momento donde todo estaba en orden y todo estaba perfecto, pero luego hay que seguir viviendo los días a la hora de establecer el contacto con la realidad. Está el pasado mitificado, el cartón piedra versus al contenido. Esto, por ejemplo, lo está haciendo mucho China a la hora de destruir su pasado propio para construir ciudades vacías, pero con cierto potencial turístico a la hora de parecerse en lugares muy concurridos, generalmente europeos y occidentales. La idea del liderazgo, la organización y la comunicación como elementos básicos a la hora de estructurar, por ejemplo, Camelot y lo que puede construirse a la hora de lo que no se dice, pero
después del vacío que deja el Imperio Romano, todo lo que en las Islas Británicas, pues evidentemente, a pesar de que inteligentemente la película no pone ningún lugar ni fecha, se tiende a interponer la idea de que es el Reino Unido en la etapa del rey Arturo, del mito de Arturo, en ese momento de la Alta Edad Media. Y por tanto, pues tenemos esa idea de que lo que queda, pues evidentemente es necesario una forma de liderazgo, de organización y de comunicación entre los integrantes, tanto hacia el interior como hacia el exterior del resto del mundo. La importancia de los símbolos. Excalibur y el Grial. El significado de los símbolos del dragón y el rey, de la tierra y el pueblo. Escenarios pues típicos de el rey, del retorno del rey, que hemos dicho, del Señor de los Anillos, escenarios típicos. También se dice que parte de los escenarios están derivados de la filmación en el año 75, es decir, 6 años antes, 5 años antes, de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, de los Monty Python. Resulta curioso eso de que, bueno, pues tenemos esta película de 140 minutos, 2 horas 20 minutos, hecha a través de Orión y distribuida por Warner Brothers. Por eso he insistido en el hecho de la Zack Snyder Justice League, que está distribuida por Warner Brothers en 2021, a pesar de que se haga a través de HBO Max, pero ahí está en principio el origen de la propuesta, y cuando le propusieron a Zack Snyder hacer la película fue Warner Brothers en la división de DC. Y por supuesto, el asunto está de que cuenta la leyenda del rey Arturo desde la perspectiva de la espada. No se llama rey Arturo, no se llama Ginebra, no se llama Lanzarote, no se llama Gawain, se llama Excalibur. Y por una poderosa razón, porque pone el centro de la historia lo que Excalibur ve desde su surgimiento de las aguas por primera vez, por llamado de Merlín, hasta que Arturo ordena a Lanzarote que no es Lanzarote, sino Perceval, el asistente de Lanzarote. Perceval tira el agua, la Excalibur, y en el futuro ya llegará el momento en el que volvamos a cabalgar esta tierra cuando haya la necesidad y haya la posibilidad y haya las razones objetivas para el retorno. Por eso a veces se establece la idea esa de el rey pasado y el rey futuro, el rey prometido, el rey por venir. Y curiosamente resulta pintoresco el recordar el hecho de que cuenta la leyenda eso de que se hace la espada Excalibur es la perspectiva, como en el caso de Star Wars se dice, sobre todo en los episodios centrales, el 4, 5 y 6 sobre todo, estaremos hablando de la perspectiva de R2D2 para contar la historia de Star Wars, y sería más o menos el asunto parecido como aquí con Excalibur. Como curiosidad, a quien haya llegado hasta aquí, tenemos dos conversatorios desde dos perspectivas completamente distintas, con Ricardo Ibars, una perspectiva de un conversatorio brutalmente, espectacularmente profesional, con un desempeño detallado de lo que es la película con su sapiencia proverbial. Y tenemos otro, es el conversatorio 99 con Ricardo Ibars, y el conversatorio número 100 lo tenemos con el amigo Jesús de la Cruz, respecto a una conversación entre amigos, respecto a la película Excalibur, precisamente, siempre con el amor por esta película de John Boorman, que tiene bastante importancia a la hora de la película épica, que tendrá mucha reverberancia en la posterioridad y que tiene mucha influencia a la hora de establecer la relación con películas no estrictamente respecto a brujería y hechicería, también superépicas, superhéroes, de guerra y muchos elementos que pondrán en los 42 años siguientes al concepto de Excalibur en 1980 y siendo estrenada en 1981.
Por lo tanto, dejamos aquí el asunto del repaso estructurado de la película, tal y como la vi. Y sin más, es que ricasco, agur, pero Betty Helpian.